Amenaza nuclear de Rusia. ¿Estamos al borde de una nueva guerra mundial? El mundo está en alerta máxima ante la escalada de tensión entre Rusia y Occidente. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha amenazado con usar todos los medios a su alcance para defender lo que considera su territorio, tras anexionarse ilegalmente 4 provincias ucranianas. Entre esos medios se encuentran las armas nucleares, de las que Rusia posee el mayor arsenal del planeta. ¿Estamos ante un nuevo escenario de Guerra Fría? ¿Qué consecuencias tendría un conflicto nuclear para la humanidad? ¿Qué papel juega la OTAN en esta crisis? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos responder en este artículo que analiza la situación actual y sus posibles desenlaces. Empezamos. ¿Cuántas armas nucleares tiene Rusia y cómo se comparan con las de otros países? Según la Federación de Científicos Estadounidenses, Rusia tiene 5.977 ojivas nucleares, los dispositivos que desencadenan una explosión nuclear, aunque esto incluye alrededor de 1.500 que están retiradas y listas para ser desmanteladas. De las aproximadamente 4.500 restantes, la mayoría se consideran armas nucleares estratégicas, que generalmente se asocian con la guerra nuclear, que pueden ser dirigidas a largas distancias. El resto son armas nucleares más pequeñas y menos destructivas, para uso de corto alcance en campos de batalla o en el mar. Pero esto no significa que Rusia tiene miles de armas nucleares de largo alcance listas para usar. Solo 1.588 ojivas rusas están actualmente desplegadas, dicen los expertos, ubicadas en bases de misiles y bombarderos o en submarinos en el mar. ¿Cómo se compara esto con otros países? 9 países tienen armas nucleares: China, Francia, India, Israel, Corea del Norte, Pakistán, Rusia, Estados Unidos y Reino Unido. China, Francia, Rusia, Estados Unidos y Reino Unido también se encuentran entre los 191 estados que firmaron el Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares. Según el acuerdo, tienen que reducir su arsenal de ojivas nucleares y, en teoría, se comprometen a eliminarlas por completo. Desde los años 70 y 80 se ha reducido la cantidad de ojivas almacenadas en esos países. India, Israel y Pakistán nunca se unieron al Tratado de No Proliferación, y Corea del Norte lo dejó en 2003. Israel es el único país de los 9 que nunca ha reconocido formalmente su programa nuclear, pero es ampliamente aceptado que tiene ojivas nucleares. Ucrania no tiene armas nucleares y, a pesar de las acusaciones del presidente Putin, no hay evidencia de que haya intentado adquirirlas. ¿Qué poder de destrucción tienen las armas nucleares? Las armas nucleares están diseñadas para causar la máxima devastación. El alcance de la destrucción depende de una variedad de factores que incluyen el tamaño de la ojiva, a qué altura detona, las distancias al objetivo, las condiciones meteorológicas, la densidad de la población, la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia. Para tener una idea del impacto de una explosión nuclear, podemos usar una herramienta interactiva creada por la organización Outrider Foundation, que permite simular el efecto de diferentes tipos de bombas en cualquier lugar del mundo. Por ejemplo, si Rusia lanzara una bomba de 300 kilómetros, el tamaño estimado de sus ojivas más potentes, sobre Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, el resultado sería catastrófico. La detonación crearía una bola de fuego de 600 metros de diámetro que vaporizaría todo lo que se encuentre en su interior. El calor y la radiación se extenderían por varios kilómetros, causando quemaduras graves y daños irreversibles a los órganos. La onda expansiva destruiría edificios y vehículos y provocaría una lluvia de escombros y vidrios rotos. El polvo y el humo generarían una nube en forma de hongo que bloquearía la luz solar y reduciría la temperatura. La radiación se dispersaría por el aire, el agua y el suelo, contaminando el medio ambiente y aumentando el riesgo de cáncer y otras enfermedades. Según la simulación, la explosión causaría más de 200.000 muertos y más de 400.000 heridos. Si el objetivo fuera Londres, la capital del Reino Unido, el escenario sería similar. Una bomba de 300 kilómetros mataría a más de 300.000 personas y heriría a más de 600.000. La zona cero estaría cerca del Palacio de Westminster, el Big Ben y el London Eye, que quedarían reducidos a cenizas. El fuego y la onda expansiva arrancarían con el centro de la ciudad, afectando a lugares emblemáticos como el Palacio de Buckingham, el Tower Bridge y el Museo Británico. La radiación se propagaría por el río Támesis y por el sistema de transporte público, creando una situación de caos y pánico.
Estos son solo 2 ejemplos de lo que podría ocurrir si se usaran armas nucleares en una guerra. Pero hay que tener en cuenta que un ataque nuclear no sería aislado, sino que desencadenaría una cadena de represalias y contraataques que podrían involucrar a varios países y regiones. El resultado sería una escalada de violencia y destrucción que pondría en peligro la supervivencia de la civilización y de la vida en el planeta. ¿Qué papel juega la OTAN en esta crisis? La OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, es una alianza militar formada por 30 países de Europa y América del Norte que se comprometen a defenderse mutuamente en caso de agresión. La OTAN se creó en 1949 tras la Segunda Guerra Mundial, como una forma de contener el expansionismo soviético. Desde entonces, la OTAN ha participado en varias misiones de paz y seguridad, tanto dentro como fuera de su territorio. Ucrania no es miembro de la OTAN, pero es un socio estratégico desde 1997. La OTAN apoya la soberanía, la integridad territorial y la reforma democrática de Ucrania y condena la agresión rusa, claro. La OTAN ha proporcionado asistencia política, militar y humanitaria a Ucrania y ha reforzado su presencia y su capacidad de disuasión en la región. Sin embargo, la OTAN no ha intervenido directamente en el conflicto ni ha activado el artículo 5 de su tratado que establece que un ataque a uno de sus miembros es un ataque a todos. La razón es que no quiere provocar una guerra con Rusia, que podría escalar a un nivel nuclear. Prefiere buscar una solución diplomática y pacífica que respete el derecho internacional y los acuerdos de Minsk, firmados en 2015 para poner fin a la violencia en el este de Ucrania. No obstante, la OTAN está preparada para responder a cualquier amenaza o ataque que ponga en riesgo su seguridad o la de sus aliados. También tiene armas nucleares. ¿Qué riesgos y consecuencias tendría una guerra nuclear? Una guerra nuclear entre Rusia y el Occidente tendría efectos devastadores no solo para los países directamente involucrados, sino para todo el mundo. Según un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en 2019, un posible escenario de guerra nuclear entre Rusia y la OTAN podría causar la muerte de más de 34 millones de personas en pocas horas y dejar a más de 57 millones de heridos. Además, la guerra nuclear provocaría un cambio climático abrupto y severo que reduciría la producción agrícola global y pondría en riesgo la seguridad alimentaria de miles de millones de personas. El estudio simula un conflicto que comienza con una crisis política entre Rusia y la OTAN por Ucrania y que escala rápidamente a una guerra nuclear. Rusia envía aviones con un total de 300 ojivas nucleares y dispara misiles en corto alcance contra bases y tropas de la OTAN en Europa. La OTAN, por su parte, responde con aviones que viajan rumbo a Rusia, cargando con 180 ojivas nucleares. En solo 3 horas, ya habría más de 2.600.000 víctimas. Pero el conflicto no termina ahí. Rusia lanza un ataque masivo con misiles intercontinentales contra Estados Unidos, con 600 ojivas nucleares. Estados Unidos hace lo mismo contra Rusia, con 634 ojivas nucleares. El resultado es una destrucción masiva de ciudades, infraestructura y población civil. En total, más de 34 millones de muertos y más de 57 millones de heridos. El estudio llama a este escenario el momento Pearl Harbor de la OTAN, en referencia al ataque sorpresa de Japón a la base naval estadounidense en Hawái en 1941, que desencadenó la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Pero las consecuencias de una guerra nuclear no se limitan al impacto directo de las explosiones. El estudio también analiza los efectos a largo plazo que tendría la guerra nuclear sobre el clima y la agricultura. Según el modelo, la guerra nuclear inyectaría unos 150 megatones de hollín en la atmósfera, que bloquearían la luz solar y enfriarían la superficie terrestre. La temperatura global promedio bajaría unos 9 grados centígrados y permanecería por debajo de los niveles preindustriales durante más de una década.
Esto provocaría una reducción de las precipitaciones, la nieve y el hielo y alteraría los patrones climáticos. El estudio estima que la producción mundial de maíz, trigo, arroz y soja se reduciría entre un 15 y un 30% durante 5 años y entre un 10 y un 9% durante una década. Esto pondría en riesgo la seguridad alimentaria de miles de millones de personas, especialmente en los países más pobres y dependientes de las importaciones. Estos son solo algunos de los riesgos y consecuencias que tendría una guerra nuclear entre Rusia y Occidente. Otros efectos posibles son el aumento de las enfermedades, el colapso de los sistemas de salud, la migración forzada, el deterioro de la calidad de agua, la pérdida de biodiversidad, el aumento de la violencia y el conflicto y el debilitamiento de la cooperación internacional. En definitiva, una guerra nuclear sería un desastre humanitario y ecológico que pondría en peligro la supervivencia de la civilización y de la vida en el planeta. Una guerra nuclear entre Rusia y Occidente sería una catástrofe sin precedentes, que causaría millones de muertos y heridos y que provocaría un cambio climático abrupto y severo, reduciría la producción agrícola y amenazaría la alimentación de miles de millones de personas. Además, una guerra nuclear tendría otros efectos negativos a largo plazo que afectarían a la salud, el medio ambiente, la sociedad y la política. ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Crees que hay alguna forma de evitar una guerra nuclear? ¿Qué harías tú si se desatara un conflicto de este tipo? Déjanos tu comentario y comparte tus ideas con nosotros. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscríbete para no perderte nuestras noticias. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima.